Hola, bienvenidos a Un viaje a lo extraordinario, un nuevo espacio de Adisei donde conversamos con personas que están ayudando a compañías a transformar corporaciones, a generar impacto real en sus negocios y a construir marcas. Para eso traemos, como siempre, dos invitados de renombre. Uno es Paolo Piva, el director general corporativo de la agencia. Bienvenido, Paolo. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Además, aquí en ADSI siempre sabemos que detrás de las empresas que se transforman hay grandes e importantes personas que se cuestionan lo establecido y siempre generan un movimiento hacia adelante. Eso es. Y por supuesto traemos a nuestra invitada de hoy, que antes de hablar de liderazgo, cultura y transformación, pues quiero presentar a Cristina Delgado. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y estoy aquí encantada de este escenario maravilloso. Cristina es fundadora y presidenta de Women in Retail. Ajá. Y además cofundadora de Game Changers, sí. Con lo cual su trayectoria es algo que nos va a ilustrar durante todo el proceso. Y en ese sentido, y antes de meternos en materia, nos gustaría también empezar un poco porque detrás de cualquier de transformación de una compañía y de las personas que lo llevan, hay bueno, pues esas experiencias, esas trayectorias que han implementado un poco en el devenir de tu actual profesionalidad y perfil. Empezaste estudiando periodismo, te metiste en el mundo del retail y estás aquí. Cuéntanos un poco cómo ese cambio y cómo ese proceso. Mira, lo hablaba esta mañana con un colega, porque hoy los chavales creo que es mañana cuando reciben las notas de lo que... Ahora que se llama EBAU, ¿no? La PAU, bueno, selectividad, si nos escuchan los que nacidos en torno al 75, ¿no? Y yo decía, ostras, que chavales o chavalas de 16, 17, 18 años, es imposible que sean conscientes de lo que impacta su nota para el futuro. Y yo creo que nosotros no éramos conscientes, ahora son un pelín más conscientes, yo creo, porque hay muchísima competitividad y mucha competencia, ¿no?, para controlar el tema de las notas, pero lo llevo a esa otra parte, ¿no? Yo en mi caso me gustaba la comunicación, me gustaba escribir y no conocía el mundo del retail, pero como buena setentera, hemos trabajado todos al tiempo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, yo empecé en Decathlon en unas navidades del año casi 2000, en el 96 no había ni euro todavía, y esa campaña de Navidad de 8 semanas aproximadamente, pues me llevó a tomar la decisión de que lo que yo quería hacer en mi presente más inmediato era dirigir un Decathlon. Y entonces, claro, te imagínate el buen trabajo que hizo todo el equipo de Decathlon conmigo y con la mayoría de la gente que estaba en la tienda, porque 30 años después, mucha gente que empezó trabajando conmigo en Decathlon Alcalá de Henares en ese año 95-96 son personas que hoy están liderando áreas estratégicas de Decathlon en España y fuera de España. Entonces, de un técnico de taller que estaba estudiando ingeniería y hoy es el director de obras de Decathlon España, a un vendedor de zapatillas como yo lo empecé siendo después de empezar en la campaña de Navidad. Estaba hoy liderando la estrategia de security de todo Decathlon en España. Pues, ¿qué sucedió en ese momento? Pues siempre lo digo, Decathlon nos contó a todos que detrás de la tienda había una empresa, una gran empresa francesa que venía a ser el game changer del distribuidor de material deportivo en España. Sí, fue una innovación además en el mundo además me gusta mucho el deporte, entonces es que puedo liderar, que hay empresas de material deportivo que trabajan con deportistas apasionados de su área, de su deporte. Pues eso es el nacimiento de Decathlon en España, ¿no? Y esa es para mí es el eje de progreso que tiene el retail hoy, ¿no? Igual que lo hicieron con todos los que nos hemos dedicado a retail desde hace 30 años, ¿por qué no va a suceder hoy igual, ¿no? Entonces yo tuve claro desde el minuto 1 que yo iba a terminar mi carrera para poder seguir trabajando. Sí, además es que nosotros, recuerdo que nos lo decían, podrás seguir creciendo profesionalmente en la compañía cuando terminéis vuestras carreras, entonces hacemos todos, facilitaban mucho que pudiéramos estudiar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que la era de los ochenteros, el compaginar estudios y trabajo era sí. el padre nuestro. Era
Qué curioso, pues mira, lo tenía apuntado porque siempre me llama la atención en tu trayectoria esa primera fase del Decathlon que desembarca en España, ¿no? Es decir, realmente viviste esa época maravillosa de... De los 100 del Decathlon, hacíamos mantequilla con agua. Claro, entonces es que me parece vamos, de hecho, hay muchísimo aprendizaje en todo lo que hizo Decathlon en aquel entonces, en todos los sentidos, marketing, por supuesto, punto de venta, publicitario también. ¿Qué aprendizaje te queda de aquellos tiempos? O sea, si tuvieras que resumir, o sea, ¿qué te enseñó esa etapa que guardas todavía hoy y lo tienes ahí como guardadito? Qué bueno que tenga esa escuela, ¿no? Pues mira, siempre digo que o sea, la apuesta que hizo Decathlon por mí y por otros muchos chavales o chavalas que empezamos siendo muy jovencitos, es algo que persiste en la industria del retail, Paolo. Dar oportunidad y tener voz y mando, autonomía y autoridad a profesionales que son muy juniors y que no tienen experiencia, pero que hay una confianza plena con formación previa. Entonces, esto que para mí fue una suerte y un tesoro es algo que para mí es el tesoro de la industria, que se cuenta muy poco. Y la gente me pregunta, ¿por qué engancha tanto? Porque si tú tienes 21 años o 22 y de pronto ponen en tus manos la gestión de tu equipo, de los KPIs, de la selección de gamas, y nadie te ha preguntado si tienes experiencia, has empezado a conocer la empresa desde abajo y ese es el must que te exige la industria. Si luego tú le pones compromiso, ganas, pasión, mucha diversión, porque al final trabajas con gente que también es muy joven y que vais creciendo, aprendiendo, cada uno luego le va poniendo su punto y personalidad. Pero es una decisión valiente por parte de una compañía, ¿eh? Eso es importante, dejarlo, que las compañías sean valientes en esas decisiones es interesante. Pero tú, ¿cómo captas sino talento joven, si no es apostando por la gente y poder llevarlos a tu terreno? Evidentemente detectando todas las capacidades y las habilidades. A mí me sorprendió muchísimo en esta primera campaña de Navidad, donde fueron 8 semanas, en el ecuador del contrato, yo ya aprendí esa forma de animación humana de los franceses, de puntos fuertes, ejes de progreso, no puntos débiles. ¡Uy, qué bonito lo cuentan! Puntos positivos, ejes de progreso, ¿dónde te ves tú dentro de 5 años? Entonces, no solo me pasó a mí, le pasó a toda la gente que estábamos trabajando. Ostras, cuentan conmigo, están analizándome, están haciéndome seguimiento y yo soy una persona que ha venido a hacer una campaña de Navidad siendo azafata de caja 20 horas y ayuda a los departamentos donde puede, ¿no? Y esa autonomía, esa autoridad, ese reconocimiento y seguimiento siguen siendo baluartes de la industria hoy. Y Cristina, y tú que con esa experiencia y con otras experiencias en otras corporaciones y en otras compañías, ¿cuál crees que ha sido la experiencia que más te define o que más te ha definido ahora como líder que eres en tu perfil profesional? Yo creo que al final, Guillermo, todo te va sumando. Me parece una frase hecha cuando dices la mochila. ¿No? Es que la mochila es la bayoneta. Es que yo ahora tengo una mochila que no será la que tenga dentro de un año, porque iré sumando cosas. Sobre todo si te preocupas y tienes inquietud de poder conocer a gente de todo tipo. Gente de todos los verticales, de todas las industrias, gente emprendedora, gente que tiene proyectos de tercer sector. Todo eso te enriquece y te ayuda en la creación de nuevos proyectos tuyos. Entonces, la gente que se ensila se pierde muchas cosas y ya si estamos ojo a visor de cómo se mueve hoy la industria, que es todo absolutamente transversal, equipos transversales, conocimiento transversal y holístico, es que todo impacta en las decisiones de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta viralidad y ese 360 en el que vivimos es que te obliga, aunque no quieras, a aprender qué campaña ha hecho la campaña del Papa en las marquesinas. Sí. Pues esto, vosotros que sois súper expertos en el mundo de la comunicación, ¿alguien pensaba hace 10 años que iba a haber una campaña? Sí. Y nada, imposible. Y que toda la adaptación de todas las ofertas de las plataformas de televisión automáticamente te retransmiten y te hacen una selección de... Pues es la adaptación a la corriente. La realidad. Pues siempre, hoy estás en este mundo y si tienes un poquito de inquietud, estás constantemente aprendiendo de todo lo que sucede, ¿no? Y en ese viaje que emprendiste, digamos, en esa etapa profesional con Decathlon, que luego continuó en otras grandes marcas y grandes empresas, ¿en algún momento, en qué momento, digamos, tomas alguna decisión de esas valientes que cambian tu trayectoria, que te haces un salto, ¿no? Es decir, ¿recuerdas algún tipo de momento que dices,
pum, esto tengo que hacerlo de esta manera porque sí, por aquí voy. Yo creo que al final, Pablo, decisiones que tomas y esto siempre me gusta contarlo porque la gente piensa que cuando tomas decisiones, por ejemplo, de cambio de compañía, siempre es una paseo de vino y rosas. Sí. Y entonces, la diatriba, ¿no? Oye, proyectos de 30 años en una compañía o ciclos de 8 años en diferentes compañías. Bueno, pues esto es como, oye, ¿quieres un matrimonio positivo para toda la vida o quieres? Pues depende de la felicidad, ¿no? Que tú tengas. Un poco hago la similitud. Pero sí es verdad que, desde mi punto de vista, cuando tú cambias de proyecto y empiezas de cero, porque empiezas de cero, Sí. la gente que dice yo no tengo nada que demostrar está absolutamente equivocada. Si eres bueno o eres buena, vas a volver a construir Te adaptarás perfectamente. y a volver a hacer equipo, a poder seguir construyendo reputación, a hacer que la gente te siga. Entonces, para mí, eso es algo que solo se consigue, las certezas, cuando tú cambias de proyecto. ¿Qué ocurre? Que como seres humanos maravillosos que somos, nuestro ego lo tenemos divinamente construido, aunque digamos que no, eso es mentira. Entonces, claro, tú llegas mira, 8 años en retail, que fue mi etapa de Caldón, eres la abuela de Caldón. Os hablo de esa época. Sí. Yo dejé de Caldón en el año 2003 y claro, toda la gente que está trabajando contigo en diferentes tiendas, porque es un proyecto que estaba en constante crecimiento y que yo tuve la suerte de coger prácticamente desde el inicio. Sí. Entonces, claro, toda la gente que está trabajando ha pasado por tus manos, o porque se ha formado, porque les has seleccionado, porque les has elegido. Y siempre tengo el punto crítico de decir, esta gente te sigue, porque te debe o porque cree en ti. Es que eso es una pregunta que hay que poder hacerse. Y entonces yo dije, ostras, si empiezo de nuevo en MediaMarkt y yo soy buena en lo que hago, volveré a construir, ¿no? Y eso no significa que el primer año, los primeros 6 meses, no digas constantemente me he equivocado. Porque lo confortable que tenías, que has construido durante 8 años, de repente no está. Exacto. Y de repente es todo nuevo, es un sector nuevo. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo nunca había comprado, pero lo que me motivó a decir sí es todas las cosas que en la posición y el proyecto me ofrecía que yo no había hecho hasta ese momento. Creo que ese es ese terror y ese vértigo es el que tienes que poder tener siempre para tomar decisiones. Y entonces, ¿aciertas siempre? Pues es que es muy difícil decir esto de principio. Pero es la vida, ¿no? Exactamente. Por eso digo que la gente que decide tener todo perfectamente asentado, cuadriculado, planteado, es que la vida no es así. No. Es que la vida no es así. Pero es una opción. Yo a veces veo a esas personas que tienen esa meta, esa metodología, si me apuras. O sea, y a veces dices, joder, tengo cierto punto de admiración a veces hacia esas personas que tienen esa constancia de decir, esta es mi apuesta y de aquí no me muevo. No sé, es un poco... Es curioso, ¿no? Es decir, cuando... Lo que está claro es que las apuestas tienen su 50-50. Hay veces que ves el 50 positivo de primeras, hay otras veces que lo ves absolutamente negativo de primeras y otras veces que hay algunas opciones que te dan alternativas. Entonces, cómo tú te mueves viendo el ecosistema, pero eso ya te requiere de una visión estratégica de tu carrera que a determinadas edades no se tiene. Exacto. Entonces, por eso te decía que la mochila siempre se va llenando. Siempre. Entonces, habrá proyectos en el futuro que lleguen a tus manos y que no sean lo que esperas, pero que tú le veas una oportunidad de poder transformarlos. No siempre se puede, pero es verdad que cuanto más años cumples y cuanto más experiencia tienes, más fácil es que le veas a listas, ¿no? Desde luego. Oye, me gustaría hablar un poco de construcción de marca. ¿Vale? Muchas veces las marcas no se construyen simplemente desde la parte de comunicación, ¿no? Tú, Cristina, desde tu experiencia, ¿qué crees que necesita una marca para construir una marca sólida y consistente y que sea capaz de crecer en el tiempo? Pues es que has hablado de una palabra muy importante, que es la consistencia. Y yo creo que vosotros esa parte, cuando trabajáis con vuestros clientes o con los que queréis que sean vuestros clientes, es uno de los principios fundamentales, porque no se puede pensar que se construye algo de hoy para mañana. Es algo que es paso a paso, hito a hito y que va consolidando. Y la construcción de marca tiene que ver con la reputación. La reputación te ayuda a construir marca. Entonces, es como un bebecito que tienes que andar cuidando de forma constante, aunque el bebé tenga 30 años. Porque un paso en falso y se te da toda la gastronomía. Toda la marca, sí. Claro, entonces la apuesta
en la consistencia. Yo que he vivido en todos estos años en retail una crisis económica muy fuerte, la primera la del 95, 96, Ujú. después una que hemos vivido todos de una manera muy consciente, la del 2008, Sí, 2008. brutal, consumo. Después de venir Sí, de un tope límite, bestial, de un ¿no? no límite Sí, no crediticio. Todo se vendía. Todo se vendía, Todo venido valía, sí. compraba, multiplicaba por 3, era barbaridad. Pues en esas crisis económicas, las empresas tienen que tener muy claro qué quieren hacer con su marca. Porque lo más normal, y vosotros lo vivís, es pensar que, oye, ¿hasta dónde se adelgaza el avión hasta que vuela? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho y he trabajado en épocas de vacas gordas y vacas flacas. Y entonces hay algo que no se puede adelgazar, que es la apuesta, la comunicación Claro, de tu importante. marca con terceros. Porque la inercia existe en otras cosas, pero no en la captación de clientes y en el convencimiento de los clientes. Tú el servicio no lo puedes, a cliente no lo puedes diluir. Tú la propuesta y la apuesta y cómo te comunicas con el cliente no lo puedes diluir, porque no todas las empresas hacen lo mismo a la misma vez. No todas las empresas están a la misma vez intentando ver hasta dónde se adelgaza el avión. Entonces, la apuesta por la marca tiene que ser consistente, aunque haya olas muy grandes. Entonces yo creo que esa parte vosotros podéis tener mucho más que decir que yo, ¿no? Pero la consistencia, la reputación, la coherencia y el cuidado constante, ¿no? Y en esto estás comentando que estoy 100% de acuerdo, y al final, digamos, primero apuesta a medio y largo plazo en una construcción, digamos, coherente, consistente en todos los sentidos, en todos los canales, en todos los puntos de contacto que se dice desde la publicidad. Sí. Pero, ¿qué papel crees tú que juega las personas y la cultura en la construcción de la marca? Absolutamente, muchísimo. Mira, yo cuando vosotros vais a una empresa o voy yo y os digo, ¿de quién depende el departamento de? Si no depende de la dirección general o si un departamento o un área estratégica no está en un comité de dirección, eso ya te está dando un mensaje. Cuando yo voy a un director de logística, de supply chain, y su bono está supeditado a la productividad y no a la calidad, ya tengo el mensaje. Entonces, eso es fundamental entenderlo. A mí se me ha dado bien la venta, soy una, creo que buena tendera después de 30 años, porque siempre me he hecho estas preguntas. Entonces, ninguna empresa funciona igual. Cuando hay un cambio de dirección general, todo el mundo sabemos que hay cosas que cambian. Hay veces que de forma acertada y otras veces que no viene de forma acertada, cuando hablamos del ego de las personas. Entonces, bueno, pues, ¿qué tiene que hacer la empresa de servicios? Tener una apuesta y una propuesta muy consistente, muy bien explicada, que se lo puedes contar al CEO A, al CEO B o al CEO C, o a la persona que sea que está ahora mismo tomando la decisión de tu casa y de tu compañía. Pero claro que las personas impactan. ¿Las personas son impermeables? No, no son impermeables. Pero también digo que es muy difícil venderlo a un tendero. Entonces, para mí el eje de progreso de las empresas de servicios es poder explicar las cosas explicando el para qué, cómo impacta en el resultado de la compañía, cómo impacta en los valores y en el propósito que tiene la compañía, cómo impacta en lo que le duele a la compañía. Y todo eso lo aprendí mucho y muy bien en mi etapa de venta de B2B en el caso de Prosegur. Ahí me tuve clarísimo que las empresas de servicios no eran capaces de proponer KPIs entendibles para las empresas de retail. Entonces hablaban del qué, pero no del para qué. Y entonces, claro, tú tienes... Claro. Y hay otra de las cosas que para mí es eje de progreso con empresas de servicios, cuando están delante de una persona que decide en retail, es que se presuponen hiperexpertos enfrente. Y muchas veces el conocimiento que adquirimos lo tenemos a través de los años y a través del conocimiento que nos habéis ofrecido vosotros. Tú y toda la rama de empresas, ¿no? que se nos ponen delante. Construimos, evidentemente, un conocimiento a partir de conocimiento de hiperexpertos que están del otro lado. Entonces, nunca tienes a un hiperexperto delante, pero sí tienes a un experto que sabe cómo impacta esa inversión en su casa. Entonces, esas son las preguntas que hay que poder hacer. Y ese es el planteamiento que hay que poder hacer, ¿no? El para qué y no el qué. Desde luego. Oye, y en ese proceso de cambio y de transformación de las empresas, que es verdad que hay muchas empresas que cambian, pero yo me gustaría saber qué opinas de la diferencia entre las empresas que cambian y lo que realmente necesita una empresa para evolucionar, que no es lo mismo, porque mañana puedes cambiar
la compañía, cambia el CEO, como tú dices, y bueno, ha cambiado y probablemente la filosofía de la compañía pueda cambiar. Pero ¿qué es qué diferencia de ese cambio a una evolución real de una compañía en cultura, en transformación? Pues mira, para mí una empresa que evoluciona de forma natural cambia. La consecuencia es el cambio, la consecuencia de la evolución es el cambio. Y luego hay empresas que van un poco a olas, por olas, ¿no? Lo vimos todos cuando hablábamos de metaverso, cuando hablábamos de realidad aumentada. Y yo decía, ostras, pero si es que no tienes una aplicación ni siquiera coherente, es que si ni permites el fraccionamiento de pagos en tu e-commerce y estás planteándote un metaverso. Bueno, pero es verdad que hay muchas veces, como las empresas, las personas, que hay gente que tiene que tomar decisiones porque viene una decisión y igual no es buena. O empresas que a lo mejor pretenden ser multinacionales y son empresas que están internacionalizadas y que cada una toma decisiones en su país. Pues hay inversiones de dinero brutales en sistemas o en propuestas que es que no están interconectadas. Ineficientes al final. Claro, entonces, el cliente que percibe, el cliente percibe marca, no percibe ni canales ni percibe países. Entonces, con ese mantra es con el que hay que poder trabajar. ¿Hasta qué nivel llegas? Bueno, pues un nivel cualitativo del 2, del 3, del 4, del 5, pero de nada te sirve tener un 8 o un 9 en un canal y otra nota que no tiene nada que ver con el 9 o con el 8 en otros canales, ¿no? Entonces, la evolución constante siempre sucede, porque tú, igual que las marcas van cumpliendo años, tu target va cumpliendo años. Entonces, yo recuerdo, a mí me gusta mucho la marca Blue Banana, pero es que ahora hay papás de Blue Banana e hijos de papás de Blue Banana. Entonces te encuentras una marca que ha hecho una propuesta y una adaptación porque sus target de inicio han ido creciendo. Entonces tienes que estar constantemente pensando en cómo evoluciona tu cliente, cómo evoluciona la marca para tu cliente y luego, ojo, cómo evoluciona el mercado. Porque en el 2010 no había e-commerce. No. En el 2010 no había e-commerce. Yo recuerdo que en el 2010 MediaMarkt no apostaba por el e-commerce. Bueno, normal, si es que no lo conocíamos. Sí. Es como si alguien te dice, te habla de Retail Media en el 2010 y lo único que hacíamos era poner cartones y carteles y paneles por todos los sitios y cubre antenas y bueno, pues era una activación de la audiencia en el punto físico y luego necesitas evolucionar. O sea, el mundo de retail en los últimos tranquilamente como 15 años, 20, 15. Ha tenido una evolución que no ha tenido en los últimos 40. Creo que la evolución más rocambolesca en el retail fue el código de barras. O sea, y las escaleras mecánicas de otros comerciales. Y a partir de ahí, todo lo demás, o sea, el cruce, ¿no? Y todo lo que nos queda por ver, ¿no? Entonces, el cambio y la evolución, pues yo creo que hace 15 años era como más, bueno, en mi casa sí, o ahora no, pero es que ahora mismo el cambio es la constante. El cambio es la constante. La obligación casi. Claro, pero es que no te queda otra. Y además con elementos externos. Guerra de Irán, estrecho de Hormuz, mi proveedor que viene... Ya no llega, ya no tengo el producto, ya no... Efectivamente. Sí. Entonces esta mercancía que yo utilizaba, que me costaba tanto y ahora ya no puedo pagarlo porque el contenedor ha pasado de costar 4.000 a 14.000. Por lo tanto, este producto ya... O sea, tienes que estar constantemente... Sí. Cuidando y observando tu cadena de valor. Y para mí una de las cosas que más ha cambiado en los últimos 15 años es la propiedad de la cadena de valor. Donde vosotros antes erais proveedores y ahora sois partners estratégicos. Pero un partner estratégico de verdad, porque el histórico, el relato era yo quiero ser partner estratégico. Bueno, pues es que ahora lo eres, porque yo no soy experta en lo tuyo, ni quiero serlo, ni puedo serlo. Y necesito a ti, necesito a la gente que me hace última milla, necesito a la gente que me hace lo que refrigerado si soy Canal Oreca. Necesito que los partners vengan, hagan su eslaboncito de mi cadena de valor. Para aportarla a ti. Que lo hagamos de forma conjunta, que lo mantengamos de forma conjunta y que lo evolucionemos de forma conjunta, ¿no? Entonces, para mí ese posicionamiento del partner estratégico ha sido otro de los puntos absolutamente relevantes en retail. Qué bueno. Te estaba escuchando y es verdad que en este mundo, ¿no? tan volátil, de cambio constante, de absoluto, bueno, de montaña rusa, acabas de comentar el tema del estrecho de Hormuz y cómo se ha retroalimentado el ecosistema en 0, porque como todo se ha funcionado. Y volviendo un poco al mundo de las empresas, de las personas y la cultura, ¿dirías que eres capaz de identificar inmediatamente cuando una empresa tiene una cultura, digamos, de PowerPoint, pero no real?
que no ha bajado a sus personas. Eres capaz de identificar inmediatamente a ese tipo de compañías que prometen X, pero luego no ejecutan. Pues mira, como consumidora, siempre recalco que cuando hablamos de cliente o de consumidor, porque es nuestro mundo, parece que hablamos de entes ajenos, ¿no? Es que nosotros somos consumidores. Entonces, si tú me das una marca y yo soy consumidora de esa marca, y en este mundo de la inquietud, cuando eres retailer, estás constantemente observando a los operadores y los visitas, es un defecto profesional que tendréis vosotros con vuestro mundo, ¿no? Pues entonces, tú como consumidor de esas marcas, claro que sabes cuál es la diferencia entre la promesa y la entrega. Entonces, sin poner nombre sobre la mesa, pero ¿cuántas veces no vamos un domingo como consumidores a un espacio físico donde sabemos, porque conocemos este mundo, se ha hecho una inversión brutal en pantallas y están apagadas? Bueno. O de repente tú percibes, porque cuando has trabajado en tienda, esa parte te la sabes, que los equipos de a tiempo parcial de los fines de semana no se les han contado las estrategias. Porque cuando eres consumidor de lunes a viernes te hablan y te cuentan de la tarjeta y tal, y cuando llegas el fin de semana nadie te habla al respecto de esto. Cuando vas a trabajar, cuando vas a comprar, un jueves, te recuerdan si tienes la aplicación para tal, y cuando vas a lo mejor un domingo por la tarde, no, porque la persona que está trabajando 16 horas llega, se pone el chaleco y ya está, a ver la ropa. Es verdad. Entonces, la gran diferencia entre la promesa y la realidad. Y es una pena porque la inversión de las empresas es súper buena, la estrategia es súper buena, pero las estrategias que nacen en las centrales las tienen que desarrollar las personas. Por eso siempre, cuando hablábamos de cuánto se puede adelgazar el avión hasta que vuela, son preguntas que se están haciendo muchos retailers en las tiendas físicas. Cuando vemos cada vez menos gente trabajando en tienda física. Entonces tú dices, ostras, pues una persona que vende, no sé, electrónica de consumo es capaz de vender gama blanca. Bueno, depende. Una persona que vende una cosa puede ser capaz bueno, depende. Entonces, lo que te encuentras como consumidor en físico con la de estrategia que hay para que vayan las personas a la tienda. Digo que esto no pasaba en mi época de Decathlon, pero 30 años después, alguien que va, yo cuando voy como consumidora física a una tienda un miércoles a las 8 de la tarde, significa que pasa, es como si es una jungla, o sea, ha superado la barrera de los marketplaces, de los e-commerce, de la competencia, del online, de la marca, de la propia marca. Y has llegado a la tienda física con las agendas locas que tenemos, el tráfico tal, o sea, es un hito que haya una persona en tu tienda física, es un hito. Entonces llegas y resulta que las pantallas están apagadas, no están las tallas, el inventario está mal, la gente no se atiende. Entonces, esto pasa, el producto no está bien colocado, pues es que a lo mejor no tienes que estar en todo, invirtiendo en todo. Es lo que el retail ha dicho siempre, back to the basics. Sí. Entonces, los básicos son la base del negocio, los equipos de tienda son la base del negocio y luego todo lo demás. Porque la gente cuando dice, ostras, el e-commerce, el físico, el 80% de las ventas se hacen en tienda física, muchas veces condicionadas por lo que se ve en online. Claro. Está todo pimponeado, pero, ostras, la tienda física es esencial. Está demostrado que una empresa que no tiene tienda física, una marca que no tiene tienda física, hay reticencias, la credibilidad. Es menos creíble, sí. La credibilidad está en la tienda física. Ojo, con los gastos fijos que irán pegados como una mochila. Entonces, bueno, tenemos 1000 ejemplos de marcas exitosas a nivel online que dan el paso a lo físico precisamente para asentar esa credibilidad. Total. Entonces, con la inversión que eso tiene detrás, ¿cómo es posible que no consigamos hacer back to the basics? Pues porque había estructuras históricamente de líderes en tienda, de líderes de área, que a veces por el adelgazamiento de la rentabilidad se tienen que poder suprimir o se tienen que poder mejorar, ¿no? ese eficientar. Pero es que es fundamental. Total. O sea, los equipos en tienda son los que hacen que realmente las cosas pasen. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Sí. Y el tiempo pasa. La verdad, no sé si a mí me apetece mucho preguntarle a Cristina sobre su impulso e iniciativa en tus proyectos de los últimos años, ¿no? Y el porqué, ¿no? De Weir, donde se plantea toda esa aventura, porque ese salto, porque creo que hay que ponerlo encima de la mesa también, ¿no? Y como persona líder, pues has dinamizado también un movimiento para qué y por qué. Pues mira, si quieres explicarlo, vamos. Weir, cumplimos ahora en junio 3 añitos.
cuando yo empiezo a pensar en WIR, no lo empiezo en el 2023. Es algo que ya venía viendo en mi propia experiencia profesional. Yo, como os decía, yo he trabajado en B2C muchos años y en B2B otros tantos. Y el B2B me hizo salir de la marca, salir de las cuatro paredes de una sola marca. Cuando tú trabajas en B2B, que siempre animo a todo el mundo, o sea, para mí ha sido una de las experiencias profesionales más interesantes, no solamente por la experiencia internacional, sino porque por el conocimiento que te da de muchísimas empresas. Cuando tú trabajas en Decathlon, conoces las tripas de una empresa. Tienes sangre azul. Cuando trabajas en MediaMarkt, tienes sangre roja. Las tripas de Media, ¿no? Pero cuando trabajas en mi caso, en 8 años de Prose, fueron más de 250 clientes de retail en todo el mundo. Entonces, a poco que seas inquieto, conoces cadenas de valor, dinámicas de trabajo, estrategias, pues para mí fue un tesoro, ¿no? Entonces, en esa etapa de Prose yo ya aprendí lo que era trabajar hacia afuera. Porque además hay una parte también fundamental. Cuando eres B2C, tú no tienes la sensación de que no te relacionas si no sales de IKEA o de MediaMarkt. Te relacionas con los 15.000 de MediaMarkt, claro, o con los 15.000 de IKEA o con los 15.000 de lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que la evolución del retail, que te obliga a una construcción constante y un aprendizaje constante fuera de tu casa, claro, si estás solamente en tu despacho, no vas a tomar la mejor de las decisiones para tu compañía con la evolución que está teniendo el retail. Entonces, yo eso lo vi en mi cambio de B2C a B2B, del aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ostras, el mundo del retail hoy está saliendo del ostracismo. Antes, si os acordáis, que vosotros lo sabréis, marcas que no se encontraban en una misma sala porque eran competidoras. Ese ensilamiento. Pues ese ensilamiento se va diluyendo a partir del 2010 y ya hace un crack brutal con la pandemia, donde direcciones de recursos humanos de todo tipo de empresas se preguntan, oye, ¿cómo vais a comportaros vosotros con vuestros equipos? Porque esto de los ERTEs, el 70% lo paga el gobierno, el 30% ¿qué vais a hacer? Mi gente no vive con esto, ¿cómo hacéis vosotros? O sea, la complejidad del mundo te obliga a estar en contacto con colegas de la industria, te obliga, lo necesitas para tomar las mejores decisiones y para que te puedan contar sus base cases, ¿no? Entonces, en esta evolución, yo lo que percibo es que de forma histórica, las mujeres que tienen una visión más táctica de la carrera, yo hablo en primera persona, yo he tenido una visión muy táctica de mi carrera hasta que llego al mundo de Prosegur, donde empiezo a tener visión estratégica. Entonces, ¿dónde está el camino hacia el éxito? En la visión estratégica de la carrera. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a pensar en mundo women in retail. ¿Por qué? ¿Con la voluntad de hacer una comunidad de mujeres? Nunca ha sido esa mi voluntad. Siempre he pensado, oye, ¿cómo se le puede dar la vuelta a una fotografía que es industria dominada por mujeres pero no liderada por mujeres? Porque el 80-85% de la fuerza laboral en retail somos mujeres. ¿Por qué no pasamos al siguiente nivel? Pues no tenemos visión estratégica de la carrera. Somos muy tácticas. En este año yo tengo que poder hacer esto en mi área estratégica, con este equipo, con estos KPIs, y todo lo que no esté directamente relacionado con esto, lo veo como pérdida de foco. Eso es muy de chica. O sea, y puedo decirlo porque lo he aprendido en 3 años de WIR, que habré conocido a más de 1.200, 1.300 mujeres. O sea, hoy tengo ese conocimiento y nadie me lo puede discutir porque he conocido a mujer tras mujer, ¿no? Y yo lo he vivido en primera persona. A mí me ha pasado. Y cuando he tenido visión estratégica de mi carrera, es cuando he podido ir empezando a unir los puntos. Qué bueno. Y es cuando he aprendido una frase que repito mucho, que es que el mundo va a referir de que te refiera en fin de la cita. O sea, ¿qué estás haciendo tú hoy para poder conocer proyectos de gente interesante que a lo mejor no está en tu entorno habitual, pero que ese conocimiento te permite incrementar tu conocimiento sobre o aplicar determinadas estrategias de startups que pueden servir para tu compañía o tomar decisiones de la manera más rápida o más acertada si conoces a mucha gente que está haciendo cosas distintas, ¿no? Entonces, ese conocimiento, ese aprendizaje que te posiciona bien en tu compañía, que te fortalece como profesional, es algo súper necesario para poder liderar una compañía. O sea, si tú estás metida en tu despacho solamente tomando decisiones de mascotas en tu entorno, de forma endogámica, pues tus decisiones, lo siento, no serán las mejores. Necesitas saber qué es lo que está moviéndose en el mercado. No, es que yo sé lo que hacen mis competidores. No, es que no estamos hablando de eso. Fíjate, es empresa, industria, economía. Total. Entonces, cuando tienes la capacidad de poder ver que el conocimiento transversal está en la economía, entonces tú estás ya construyendo esa red
de la que tú aprendes, a la que tú aportas y que te aportan, ¿no? Y entonces, de forma natural y además en un entorno donde cada vez más las empresas, lo estamos viendo, empresa tal ha sido adquirida por un fondo de cual. Entonces, las decisiones son cada vez más ejecutivas, es todo muchísimo más estratégico, muchísimo más centrado en el KPI y no tanto en la parte de estrategia a lo mejor romántica, que igual la ha consolidado en nuestros discursos, ¿no? Entonces, para mí el enfoque estratégico de la carrera es vital para las mujeres, ¿no? Entonces, hay una parte que es solo, yo digo que WIR es una aceleradora de capital relacional y reputacional, para mujeres que no lo han venido haciendo a lo largo de los años, y luego hay una palanca que para mí es fundamental, que es poner en valor a la industria. Y esto siempre lo he defendido. O sea, eres relevante para la industria si eres capaz de mejorarla, si eres capaz de hacer cosas que la industria necesita. Y de forma natural, esa relevancia te lleva al liderazgo, la visibilidad y al liderazgo. Entonces, para mí el liderazgo de la industria del retail por parte de las mujeres no tiene que ver con el hecho del género, porque qué pobre sería si estuvieras fuera en eso. Entonces, oye, nosotros somos mujeres que llevamos trabajando muchos años en retail, liderando diferentes áreas estratégicas con crecimiento, y hay 3 pasitos, 4 pasitos que no tienen que ver con la gestión. Es que no tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuándo estás construyendo eso? Si quieres mañana liderar a tu compañera de al lado. Total. Entonces, ese es el mensaje, uno de los mensajes, y el otro el valor de la industria. Qué bueno. Yo siempre he dicho que he presumido de lo que he hecho toda mi vida, y recuerdo cuando al principio en Decathlon me decían, que tú, la chica está tan lista, está vendiendo zapatillas, y decía, así 17 millones de zapatillas, te voy a explicar todo el proceso que hay detrás, el diseño, no está mal. Tal. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros, profesionales de la industria, hombres y mujeres, no contamos que detrás de las tiendas hay empresas, las nuevas generaciones no querrán ir a trabajar en un Decathlon, en un Mercadona, en un Carrefour, en un Alcampo, en una Ramás, en un Mango. Pero es que si estás estudiando ciencias del mar, tú eres el que haga la estrategia de sostenibilidad de Equalf. Total. Entonces, si yo no cuento lo que hay detrás de mi casa, de mis tiendas, ojo, saco pecho por mi eslabón de negocio más visible, porque sin eso yo no existo. Pero también cuento la evolución y la oportunidad de promoción interna, que es el tesoro del retail, lo que os decía al principio, la autonomía y la autoridad sin tener experiencia. Esto no te lo da ninguna otra industria, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que aprender los retailers de cómo poner en valor lo que hacemos, ¿no? Para que haya relevo generacional. Muy bien. O sea, pero siempre que algo depende de uno mismo es positivo. Pues oye, estaríamos horas y horas aquí escuchando de Cristina de Augusto. Mira, nos gusta siempre terminar este espacio con 5 o 6 preguntas muy rápidas, como muy directas, para una contestación así rápida, un poco como, no tipo test, pero sí, porque son cosas que nos parecen que pueden ser curiosas viendo un perfil como los que pasan por este podcast. Y que den un poco su opinión frente a estas cuestiones, porque además son muy diversas. Empiezo yo mismo. ¿La marca que más admiras? Pues mira, tengo un cariño muy, muy, muy especial a Decathlon, porque me gusta mucho el deporte y veo la evolución que ha tenido, ¿no? ¿Una persona que haya marcado tu trayectoria? Pues mira, en este caso, nuestros padres y nuestros abuelos. Siempre aprovecho para poner en valor, porque parece que nosotros estamos cambiando el mundo. Y aquí permitidme un poco la cuña mundo, liderazgo de mujeres y demás. Parece que nosotras, yo tengo 51 años, que estamos inventando el agua caliente. La gran revolución la hicieron las abuelas, nuestras abuelas, que de perímetro y demás, hicieron toda la parte de la emigración o inmigración. Y consiguieron que sus hijas o sus hijos estudiaran, aún sin recursos. Gran sacrificio. Eso es. Y nuestras madres, algunas pudieron estudiar, otras empezaron a trabajar, primera vez que empezaron a trabajar, donde fuera, pero que consiguieron que mujeres de mi generación estudiaran. Entonces, para mí los referentes, no te puedo decir mi madre, mi abuela. Las madres, te hablo desde Women in Retail, y las abuelas, que nosotros pensamos, es que nosotros siempre es la estrategia de Google. Perdóname. La verdadera revolución, el verdadero salto cultural, lo han dado las abuelas, permitiendo a las madres salir de un pueblo de Orense para que se vinieran a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, y nuestras madres trabajando para que nosotros pudiéramos estudiar, ¿no? Oye, ¿esa decisión más valiente que has tomado?
La más valiente, mira, podría decirte cuando en el 2020 yo salgo de Prose por la pandemia, cuando cuento siempre el boom que fue para mí Prosegur maravilloso, llega la pandemia y como muchísimas empresas yo era corporativa, entonces yo salgo en pandemia, me quedo en mi casa y a Prosegur lo adoro, pero salimos muchísimos Claro. en ese momento. Y, ostras, ¿cómo yo, en un entorno donde no se sabe si el mundo se acaba mañana, pasado, dentro de 3 meses, oye, me conecto y me reengancho al mundo profesional? Pues ahí siempre digo que gracias a que yo, a lo largo de los últimos 10 años, del 2010 al 2020, había construido mi capital relacional, me pude reinventar. ¿Cómo? Conmigo misma. Yo tenía las relaciones, yo tenía las conexiones, yo tenía el talento, yo tenía el background y como buena tendera dije, ostras, la pandemia va con 2 meses de decalaje. Asia, Europa, Latinoamérica. Voy a hacer mis dosieres free COVID operacionales para vendérselo a mis colegas de Latinoamérica. Y me convertí en consultora sin serlo, en vendedora de cosas que yo iba construyendo sobre la marcha, con la mascarilla, visitando las tiendas, y bueno, haciendo propuestas económicas sin ningún tipo de referencia a mis colegas de Latinoamérica. O sea, Bueno. Muy bien. 2020. No, es que ese año yo creo que todos tenemos un punto, ¿no? de inflexión bonito, o algo, bonito. o algo. Una pregunta también rápida. Algo que las empresas deberían dejar de hacer mañana mismo. Alejarse de su propósito y de su cultura por el hecho de que haya muchísimas noticias de competidores o de colegas del mercado que de repente hacen. Porque vuelves loca a tu gente. Y de repente, como la inversión no es infinita, oye, hay un trabajo hecho, hay una comunicación corporativa y tal. Sé consistente. Me encanta esta respuesta porque muchas veces cuando estamos pedidos nosotros que nos digamos a esto, tanto a nuestros clientes como a nosotros mismos que estamos construyendo a D6, oye, cuando estamos despistados volvamos un poco al propósito para ver por qué estamos aquí, ¿no? Y a nuestros orígenes. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Porque tú tienes un camino. Porque lo definimos en un momento determinado, entonces no puedes. Qué bueno. Oye, pues nada, Cristina, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí. Ha sido como muy enriquecedor. Inspirador. Muchas gracias. Inspirador. Gracias, Pablo, Guillermo. Un verdadero placer. Y bueno, estar aquí con vosotros. El mensaje, Brands and People in Motion. Total. Es que la vida es in motion. Tal cual. Muy bien, Muchas gracias por la invitación. Paolo, pues nada, a ti te veré más a menudo, ¿no? Sí, a mí sí. Por la agencia y nada, gracias por estar aquí también Encantado. hoy, aquí con Encantado, nosotros. sobre todo con estas conversaciones tan ricas y tan inspiradoras. Y nada, bueno, esto es el final del podcast de hoy, cuando yo creo que hemos aprendido que las organizaciones, bueno, pues no cambian simplemente porque haya un plan estratégico, son las personas las que están detrás y son las personas las que mueven ese cambio. Y eso yo creo que se refleja un poco en ese título nuestro del viaje a lo extraordinario. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos episodios.